Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de este podcast viajero, de vida fuera del molde, de preguntas que no caben en una oficina y respuestas que encontramos en la carretera. Somos equipo Barrita, dos almas nómadas que durante 3 años viajamos en una Volkswagen T2 por México, viviendo en movimiento, improvisando mapas y aprendiendo a vivir con menos para sentir más. Este podcast nace desde la necesidad de compartir lo que hay detrás de las fotos bonitas, de los días sin rumbos, de las decisiones difíciles, los aprendizajes, los miedos y también los pequeños milagros del camino. Pero no solo queremos hablar de nosotras, queremos abrir el micro a otras personas que también han elegido vivir diferente, que han construido sus propias reglas, sus propios ritmos y sus propias rutas. En este primer episodio queremos contarte quiénes somos, por qué un día decidimos dejarlo todo y salir a rodar y cómo este viaje nos transformó. Así que súbete con nosotras a la combi, que esto apenas arranca. Bueno, pues este podcast no solo queremos justamente hablar solo nosotras, queremos como contar un poco experiencias de otros viajeros, experiencia de gente que no es viajera, pero que también tiene como otras maneras de ver la vida y bueno, como rebotar experiencias, rebotar personalidades, formas de vivir y, y creemos que es el momento. Así que este primer episodio lo vamos a centrar en nosotras, en ubicar a la gente que no nos conoce, quiénes somos y lo que hemos hecho y lo que pues quizá queremos hacer en un futuro. Y luego pues ya iremos viendo a quién más nos encontraremos por el camino y participará en este podcast. Ujú. Entonces, bueno, traemos una serie de preguntas que vamos a responder para que podamos explicar un poco desde esas preguntas quiénes somos. ¿Qué fue lo que detonó la decisión de dejarlo todo y lanzarse a la carretera en una furgoneta? A ver, de forma resumida, y lo que yo creo que hemos contado muchas veces y que mucha gente nos ha preguntado, fue el hecho de querer salir un poco de esa vida tradicional en la que estábamos en ese momento viviendo, que estábamos en Ciudad de México, llevábamos casi 3 años y con trabajos de oficina, con horarios muy de 9 a 6 y demás. Lo que aceleró un poco el proceso, yo creo, desde mi perspectiva, fue que como llegó la pandemia, pues nos dio como tiempo de ahorrar con el hecho de que nos encerraron y ya no podíamos salir tanto y demás. Entonces fue como el momento de enfocarse en ahorrar, ahorrar, ahorrar para poder comprarnos una furgoneta. Sí es cierto que íbamos con un presupuesto súper reducido y que tampoco nosotras queríamos como a fliparnos y comprarnos algo enorme, queríamos que fuese algo también sencillo luego de camperizar y de no tener que meterle tanta historia. Y al final lo que queríamos era tener lo indispensable para poder salir y no que se atrasara, que se atrasara, que se atrasara. Y pues yo creo que eso fue como el detonante, el hecho de que queríamos salir de la ciudad que llevábamos ya un tiempo queriéndolo, pensándolo y dándole vueltas, que en ese momento todo se dio para que pudiéramos ahorrar más rápido de la cuenta y escapar un poco de esa vida rutinaria que en la que llevábamos metida 3 años y nada, así se dio, ¿no? Sí, además siento que en esa época como que teníamos las 2 el espíritu de cambio, como de empezar a hacer cosas diferentes, y justo fue esa misma época en la que empezamos a usar copa menstrual, Sí. a usar, toallas bueno, de tela, adoptamos a Blica, Ujú. como que empezamos a tener una conciencia Sí. de no sé, como de conectarnos más con nosotras, como de, no sé, todavía no lo puedo decir exactamente qué fue eso que nos inspiró a, pedir cositas orgánicas, a preparar cosas como con un montón de fruta, de verdura. De hecho, reducimos un montón la carne, la bajamos a nivel de consumir casi todos los días a consumir una vez al mes y luego meses sin comer carne. De hecho, dejamos de comprar carne para cocinarla en casa. Mm, Como mucho comíamos lo que comíamos fuera en la calle o algo así. sí. Sí, es verdad. No me acordaba de ese cambio que quizás ya estaba como muy instaurado en nosotras y que fue dando que conectáramos también mucho más con ese sueño y hacerlo realidad. Sí, como que nos empezamos a meter en esa bolita de la ciudad, que fue en un momento de, a ver, espérate, vamos a ir por acá o vamos a experimentar algo más, como que teníamos ese espíritu y Ujú. ya.
Sí. hasta Y de que hecho fue como cambiamos también de departamento en el que llevábamos 2 años y cogimos otro que fue contrato de 1 año y dijimos, teníamos que amueblarlo, entonces fue como vamos a amueblarlo super low cost porque sabemos que no vamos a renovarlo 1 año más. O sea que tenemos como margen este año para salir de Ciudad de México. Y así fue todo. sí. Así fue todo. Wow. Hay muchas veces que los planes así perfectos se dan casi sin planificarlo del minuto uno al minuto último, Ujú. sino que se van dando y en ese momento sí estás conectado y todo va cambiando y cuando también como que lo visualizas y lo manifiestas día a día con las propias acciones chiquitas que vas haciendo en tu vida diaria. Y justo en esa época también empezamos, lo primero que nos hicimos fue YouTube y empezamos con las entrevistas en la casa, la Sí, primera casa. es verdad. Empezamos con esas entrevistas. Pues, la verdad es que no sé, pero siento que ya traíamos ese espíritu de Sí, pues es que en realidad yo creo que desde el que yo llegué a Ciudad de México, mi intención no era vivir en Ciudad de México, mi intención era que eso fuese un salto y de ahí ir viendo qué surgía en la vida. Entonces, obviamente, pues ya te metes en ese mood de que consigues un trabajo, conoces a tus compañeros y haces como una vida social también con ellos y demás. Y entonces quizás luego no es tan rápido el proceso que pensamos que todo esto es como llego y el salto lo doy en 3 meses y luego no es así. Las cosas se van dilatando un poco más en el tiempo, normalmente, ¿no? Pero que igual si tú tienes instaurado que vas a hacer ese cambio, es que se va rodando todo de forma natural y casi sola, por sí, así decirlo. Bueno, continuemos con este podcast interesante de Equipo Barreta. Oye, esto está muy divertido. A ver, vamos a contar lo diferente a lo que siempre nos han preguntado y contar como cositas así chulas. a ver. ¿Cómo era un día normal viajando en la EVA o qué rutinas teníamos o qué no rutinas teníamos? Ay, no, pues, los días en la EVA eran una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de paisajes, de personas. O sea, es que podíamos empezar, con algo increíble, que se acercaba una persona, nos hablaba y nos decía que fuéramos a tal lugar, que estaba increíble. A lo mejor nos movíamos y de repente, algo pasaba, nos estresábamos, arreglábamos, teníamos que solucionar, luego teníamos que hacer pendientes de, no sé, de redes sociales, de nuestros trabajos. Y en la noche de repente era una fogata increíble viendo las estrellas. Así que, en un día se vivían tantas cosas, eran tantos sentimientos, Ujú. y yo no sé cómo nos aguantábamos, ¿eh? Porque es que ese ritmo Guau, sí. y estar pendiente a los perros, darles de comer a los perros, comer nosotras, no sé, obviamente que no teníamos una rutina, No, para nada. no se podía tener una rutina en la EVA porque todo era cambiante, todo era, siempre algo diferente que hacer, algo que resolver. Entonces, más bien siento que era imposible tener una rutina Ujú, y que por una parte siento que eso te cambia el chip por completo, ¿no? Porque si veníamos de Ciudad de México, que era despertarnos súper temprano y hacer el desayuno, irnos a la oficina, regresar y ya solamente descansar así. ya. Nos fuimos al otro extremo que éramos Que es que era imposible planificar el día porque no sabía qué te iba a pasar. Sí, yo como que le veo, después de haberlo vivido, sus pros y sus contras. Los pros son que el hecho de haber sido capaces de vivir durante tantísimos días sin una rutina establecida nos ha hecho como muy flexibles a la hora de que quizás surjan cambios de planes o de rumbos o de lo que sea ya a nivel tu vida en otro sentido, no solo viajera, que nos ha hecho eso como muy flexibles de aceptar como esos cambios, muy resilientes cuando quizás las cosas no salen al 100% como tú pensabas o como tú las habías trabajado, porque hay veces que se te iban las cosas de la mano y no podías controlarlas, o sea, no tenías ese control. Em,
y que nos ha hecho eso, como más adaptables también a todos los entornos, a todas las personas, a todos los todo con lo que nosotras íbamos interrelacionándonos, también ha hecho que nosotros nos adaptemos muy fácil, ¿vale? Entonces, para mí esos son los pros, lo que yo he aprendido y lo que yo me quedo con eso y lo quiero seguir llevando a cabo en otros estilos de mi vida. Y los contras, quizá el hecho de no tener esa rutina me ha hecho que otras cosas, otros aspectos que yo quería trabajar de mí, personal o profesional, no lo pudiese desarrollar al 100% en el tiempo que tenía más o menos establecido y demás. Entonces, como que hay veces que me pongo a recapitular y digo, uff, quizá en esos 3 años viajando, si yo hubiese estado más concentrada en X cosas, me hubiese desarrollado más, Ujú, ¿sabes? Pero luego digo, bueno, eso es un contra de ese estilo de vida, pero siento que te llevas tantos pros ujú, que no podría desarrollarlo de otra manera que no fuese llevando ese estilo de vida tan mortal así por aprendiendo, 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 que me gusta. Me gusta el haber tenido esa etapa, me gusta quizás ahora tener como esa otra etapa que en la que sí me deja desarrollarme esa rutina, aunque tampoco es que tengamos una rutina súper establecida ahora, porque quizás ya tenemos como ese chip de a ver qué va surgiendo, oh, ya vamos viendo qué nos inventamos, pero hay algunas ciertas cosillas que ya sí, a lo mejor 20 minutillos al día, de que casi todos los días intentas tener esos 20 minutillos. ujú, Que antes cuando vivías en la furgo, esos 20 minutillos para ti o para lo que sea, no los sacabas de ningún lado, de ninguna hora del día. Entonces, no sé, me quedo con eso, con esos pros, que creo que son increíbles tenerlos ahora porque es algo, es una habilidad que desarrollas y ya no se te va a perder y la vas a tener para siempre. Y esos contras te abren la mente para que cuando llegan otras etapas de tu vida, dices, ah, pues ahora aquí es cuando trabajo. Y estás como súper focalizado en eso porque ya te diste cuenta de que antes no lo hiciste. Y que quizás de otra manera, pues tampoco te hubieses dado cuenta o no lo hubieses puesto como ese interés en desarrollarlo. No sé si quizás estoy como debrayando mucho ese es yo siento que si tú hubieras ido con la expectativa de hacer ese objetivo que tú querías hacer y no hubiera quizás lo hubieses desarrollado o no. ¿y qué tal que no por todo lo que pasaba, por toda la te hubieras frustrado demasiado? Ya, claro, también es ese el Siento problema. que así es como se tenía que vivir, siento que lo vivimos así salvajemente, como tenía que venir, como que todo lo recibíamos y venga, así es Sí. esto, vamos para adelante, porque si hubiéramos ido con la mente así de que no, yo quiero vivir esto, esto y esto y esto, y mi rutina va a ser así, o quiero conseguir esto, yo creo No, pues vas como con esa presión de que al final ese viaje es para conseguir X cosa. que siento que sí lo tuvimos. Sí, 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 pero es verdad lo que tú dices, que tampoco puedes ir predeterminada a conseguir esta cosa o esta habilidad o lo que sea. Sí, Y entonces al final no te centras en justo eso de vivir el presente, el día a día, lo que iba llegando conforme iba llegando. sí. Uno de los más grandes pro siento que es vivir el presente, como que se vivía mucho el presente, pero al mismo tiempo como que te gana la mente de tendría que estar haciendo esto, debería de haber hecho esto. Claro, te da mucho a mí lo que me pasaba muchos días era ese remordimiento de que quizá, ay, hubiese puesto un rato en la compu y hubiese estado echando unos cuantos correos a personas que necesito contactar con ellas, no sé, ¿sabes? Y en vez de eso, pues me he dedicado a estar sentada mirando cómo los perros juegan, el laguito ahí al fondo, me he bañado un rato y luego ya cuando llegaba la noche es como, ah, qué remordimiento que no he hecho lo de la compo, ¿sabes? Pero luego yo decía: "Joder, sí, qué remordimiento, pero, qué grandísima qué grandísimo lujo el hecho de estar viviendo lo que estoy viviendo, que yo no sé después en unos años de mi vida qué voy a estar haciendo y si voy a tener otra vez esa oportunidad", ¿sabes? Entonces, hay muchas veces, que yo estaba como con ese dilema muchos días y me acostaba diciendo: "Ay, qué mal", pero luego decía: "Buah, pero es que lo que estoy viviendo, en realidad pocas personas en el mundo se atreven a vivirlo", porque al final es también tener un poco de valentía el hecho de tener un estilo de vida así, aunque no sea para toda la vida, porque creo que es un poco inviable, pero sí para una etapa larga, ¿no?
Entonces, bueno, ese dilema ahí, esas fuerzas opuestas, hay veces que mi mente era como... "Ugh". Pero a día de hoy, cuando he hecho la retrospectiva, pues me sigo quedando con la parte de, wow, qué bien que fui capaz de vivir el presente, aunque en mi mente hay veces que estaba como ese diablillo culpable, pero que lo viví. Y eso se me queda para mí. No lo ha vivido otra persona, solo lo he vivido yo y tampoco se lo puedo explicar bien a una persona que me comprenda, ¿sabes? Sí. Al final eso se queda en mí, por más que yo haga fotos y vídeos y se vea muy bonito y la gente de atrás lo vea y diga, guau, qué espectáculo, al final esos sentimientos que tú vives mientras estás viendo eso son solo tuyos. Es que te da mucho tiempo para estar debrayándote un montón, porque estás casi todo el tiempo en el presente. Y aunque sean cosas buenas o cosas malas lo que te pasa, es el presente en donde está Sí, pasando eso. total. Entonces, eso son muchas emociones, muchos sentimientos, muchas cosas como más espirituales, más emocionales. ¿Sabes? Ese aspecto tuyo se desarrolla muchísimo y más físico también, más terrenal, pero todo como a través de sensaciones corporales y mentales. Ujú. Entonces, sí, el hecho de vivir ese estilo de vida, no tener rutina, uf, te lleva luego, pues justo en lo que estamos ahora, ¿no? Esta etapa de asimilar bien todo. Yo estoy en la etapa de escribir, escribir todo, que antes lo escribía, ¿no? Pero desde ese punto de vista como más presente, de desarrollándolo todo, ahora es como que lo vives en retrospectiva. Está impresionante, muy profundo, ¿eh? Es un deep work intenso. ¿Qué miedos teníamos antes de empezar a viajar y cuáles fueron los que realmente nos encontramos? Siento que eran miedos como autoimpuestos Ujú, o por otras personas, pero al mismo tiempo como que no me daba tanto miedo el hecho de quedarnos solas. Los miedos, yo creo que los que tenía era las carreteras, ujú, las personas que nos ujú. fuéramos a encontrar, pero siento que no les hacía tanto caso, como que estaba tan metida en la ilusión de salir, que tampoco es como que me lo planteara demasiado a pensar. Yo creo que si me hubiera planteado, hubiera sido una persona que se plantea demasiado, a lo mejor y hasta ni me aviento, ¿no? Pero el hecho de no haberlo pensado tanto y de que la gente nos decía, por, no sé, alguna persona, seguramente algún comentario de, pero ¿cómo van a ir? No, pues que se necesitan, no sé, luz o cámara, no sé. Ajá. O personas que decían: "No, pues ahí colóquenle nuevas cerraduras a la combi por todos lados para que Sí. estén más seguras". O el hecho de que yo quería ponerle cámaras a la combi, para ver la carretera cuando fuéramos, o una cámara interna o externa por si la dejáramos, Ujú. o que se nos o que nos robaran la combi. Como que esos a lo mejor eran los miedos que tenía, y después, en realidad, esos eran los miedos menos importantes del viaje, porque en realidad los miedos fuertes eran, ¿dónde vamos a dormir hoy? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que fueron evolucionando también, ¿no? Sí. Según como nosotras íbamos teniendo experiencia, iban evolucionando a otras cosas. Mm. A mí lo que me pasó fue que salir a la ruta como tal, en plan del día que decidimos salir de Ciudad de México, y la primera noche a ver dónde la pasamos. A ver si era cierto que los primeros semanas, meses, éramos como un poquito más, como, como que no rechazábamos el hecho de acampar totalmente solas en un sitio súper perdido y demás. Como Sí, que intentábamos llegar que sea a un camping o a un recinto cerrado, de sí, alguien propietario que viviera ahí, no sé. sí. Así, ¿no? Eso era como lo que nos daba seguridad y ya está, y ese miedo se quitaba de esa manera. Pero luego fuimos también dándonos cuenta, yo creo, que durmiendo en sitios como más alejados y también usando aplicaciones que otros viajeros retroalimentaban, ayudaba un montón el hecho de que otros comentarios de otras personas que habían estado ahí, pues dijeran, oye, pues aquí se está increíble, súper tranquilo, no va a pasar nadie. Y estuvimos no sé cuánto, entonces eso te daba también como más calma, pero claro, cuando ya llevabas un recorrido hecho.
de experiencias previas en noches en muchos sitios distintos y demás. Pero bueno, yo creo que los miedos como que fueron evolucionando. Quizá ese incertidumbre o miedo que teníamos a dónde dormir, esta carretera será buena, tendrá muchos hoyos, muchas curvas, mucho desnivel, bla, bla. Como que lo fuimos pasando, fuimos siendo como más buenas en ese aspecto y entonces nos fuimos centrando en otro tipo de miedos que eran más como, para mí personalmente, fue como la incertidumbre de dónde vamos a ganar dinero, dónde vamos a sacar trabajo, improvisar un poco ese aspecto de la vida. Porque también quizás es cierto que la primera etapa del viaje, Jessica teletrabajaba, entonces sabíamos que todos los meses entraba un sueldo fijo. Y luego lo demás que fueran saliendo durante el viaje, pues era algo extra impresionante que también nos ayudaba, pero era extra, por así decirlo. Pero luego hubo un punto en el viaje en el que empezamos a vivir y a viajar de lo que fuese saliendo. Y ese que fuese saliendo, se volvió un miedo para mí. Se volvió un miedo para mí porque no siempre se ganaba dinero de la misma manera, tenías que hacer contactos, hablarle a mucha gente, tener también como esa predisposición a llegar a un sitio nuevo y venderte, vender tus servicios, y a mí eso, ¡guau!, me generaba esa incertidumbre constante, y había meses que eran muy buenos, meses que no eran tan buenos y teníamos que hacer malabares con lo que entraba de ingreso. Ujú. Entonces, para mí ese fue el miedo. No fue miedo de inseguridad, no fue miedo de qué nos va a pasar a nosotras físicamente, no fue miedo de los perros, ni de la furgo, porque todo eso fue pasando y lo fuimos mm, llevando súper bien. O sea, la furgo no, quizás nos daba miedo al principio que se estropeara y nos dejara tirada. Lo hizo muchas veces y se solucionó muchas veces. Los perros nos daban miedo que si de repente no aparecían, que les pasara algo y de repente desaparecían un rato y nosotros estábamos como así y luego volvían a aparecer y todo bien. Y entonces como que todas las cosas a las que tuvimos miedo las tuvimos que afrontar y luego nos dimos cuenta de que eran una tontería, de que al final era algo que convives con eso porque estás viajando y te estás exponiendo todo el tiempo al exterior, de no estar entre cuatro paredes, como por ejemplo estamos ahora, que sabes que no va a llegar nadie y te vas a sentir así como violenta, pero estando afuera todo el tiempo y expuesta a todo, pues a lo mejor, pero tu templanza también te lo va haciendo llevar mejor, porque todo el tiempo la estás trabajando, es como quien trabaja su cuerpo físicamente. Ujú. Pues igual ese tipo de carácter hacia las cosas que pasan a tu alrededor. Sí, Y me imagino que también cada persona viajera tiene miedos distintos. sí, Y eso es lo que vamos a averiguar en este podcast, preguntándole a otras ¿cuáles personas. son sus miedos? Claro, ¿cuál es? Es que a mí, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo de repente las carreteras que fueran, no sé, que nos fuéramos a estrellar. A mí me daba mucho miedo que nos fuéramos a accidentar Ya. y y después, pero era mucho trabajo mental no enfocarte en tus miedos, sino darte cuenta que estabas bien en ese momento. O sea, como estoy bien, estamos yendo bien, ya, no pasa nada. Y después sí era el miedo de vamos a conseguir trabajo, vamos a llamar a esto, vamos a llamar a esto. Era muy agotante, muy agotador, Ujú. pero, también siento que siempre se resolvía bien o mal, Claro, al final lo resolvíamos. siempre se resolvía. Y a los policías también les teníamos mucho miedo, Ay, sí. y después Pinches perros. y después ya terminamos así de que: ¿Qué quieres? ¿Qué? Sí, cierto, ¿eh? También eso, qué coraje. Al final se supone que de lo que menos tienes que tener miedo y de lo que más te tienes que sentir segura, fueron uno de los grandes hándicaps que tuvimos que solventar allí en México, ¿eh? Y lo siento mucho, amo México, pero su pinche policía es súper corrupta. Y da mucho coraje porque te ven la carita y dicen: Vamos a intimidarlas, a ver si se sacamos dinerito, 2 mujeres, Sí. y era como esos momentos que no nos esperábamos, nos Ya. ponían en estrés y en un miedo de y en qué nos querrán hacer, qué nos querrán sacar, y era Ay, sí, qué coñazo, de verdad. bastante coñazo. Sí. A eso fíjate que yo al principio no les tenía nada de miedo
y luego no les tenía tampoco miedo, pero sí que tenía coraje. Era como, Dios, ahí están haciendo un, ¿cómo se le llamaba? Como había una parada de policías en la carretera y estaban parando a la gente. A lo mejor no les Retenes. dejaban pasar, sí, retenes, y ya sabíamos que a nosotras sí o sí, pues obviamente, con la furgoneta que era súper vistosa, la blica asomada a la ventana, y nosotras dos mujeres manejándola, sabíamos que sí o sí nos paraban, y es que no hubo ningún retén en el que no nos parase. Ni uno, no pasamos por ninguno que no nos dijera, venga, pasa. A lo mejor algunos nos hacían solo un comentario y ya pasábamos, y otro era como échate al lado y venga, vamos a platicar de lo que a mí me surja y ya veo a ver qué saco. Y es que llegaron algunos hasta pedirnos, claro, no tenían nada que sobornarnos ni nada que decirnos porque todo estaba bajo regla, entonces no tenían nada que sacarnos de dinero y nos decían que sí le dábamos para la coca. Y yo, ¿cómo que te da para la coca? Vamos a ver. Señor, que eres un policía que vas con tu uniforme y me estás pidiendo para la coca y para el bocata. ¿Sabes? Eran cosas que a mí no me entraba y no era miedo, era como coraje y era como, ¿por qué me tengo que sentir como violenta en estos momentos en los que simplemente me debería de sentir bien porque están haciendo su trabajo, están ahí viendo quién pasa, quién no pasa por la carretera y que No, todo esté bien? lo peor de todo es una vez que nos encontramos un policía, íbamos saliendo de, la zona de la costa de Oaxaca, e íbamos hacia Veracruz, Puerto. Ja, Y nos encontramos a un policía de que no, pues tengan, o sea, nos implantó un miedo ese policía que le decía, no, tengan mucho miedo porque acaban de no sé qué, secuestrar, que no sé qué, y a unas mujeres y le robaron todo y que no sé qué, o sea, nos implantó un miedo ese señor y fue como, qué necesidad de hacernos eso cuando tu chamba debería de ser, pues hacerte sentir más protegida, ¿no? sí, o Sí, sea, y él más bien lo que nos dijo fue, cuidado, no vayas por ahí porque te van a secuestrar. sí. Y era como, a ver, señor, pues haz tu trabajo y en vez de estar aquí diciéndome que me van a secuestrar, ve a trabajar y a buscar quién está haciendo esos secuestros, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ya te das cuenta cuando estás también metida en ese mundo de que obviamente eso ya serían otros temas que no tienen nada que ver con viajar, ¿no? Pero que al final la policía está también compinchada con la otra gente que secuestran y bueno, ahí ya empiezas a ver todo lo que está turbio en la vida y todo lo que te cuentan o ves en documentales y es una realidad que ocurre. Y justo es volver a lo mismo, estás muy expuesto porque estás todo el tiempo viviendo en el exterior. Si tienes miedo, no lo vas a hacer en la vida, pero el caso es no tenerle miedo a esas situaciones porque van a ocurrirte de una manera u otra, o va a salir de alguna manera u otra. Sí, tenemos que ir con mucha confianza y la forma de superar esos miedos fue ir con mucha confianza. ¿Por qué un podcast ahora? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este formato ahora sí? Pues porque nos encanta contar historias, hemos vivido muchas experiencias, nos encanta chismear también, Ujú. nos encanta escuchar de otras personas sus historias, a mí me parece fascinante y siempre me pongo como una niña pequeña escuchando todo lo que nos dicen su historia y preguntamos mucho y nosotras también hemos vivido muchas experiencias que a la gente le interesa mucho, Sí. a lo mejor les puede servir, no sé. Ujú. Así que tenía muchas ganas de poder sentarnos con tranquilidad y platicar de muchas cosas que hemos vivido, y por eso es que hemos hecho el podcast de Equipo Barrita. Hombre, pues es que son muchos momentos concretos que hemos vivido y que nunca se han contado porque quizás tú los vives, ¿no? Y estás como en ese momento, y lo escribes en tu diario y ahí se queda. Pero luego es verdad que hablando así como con amigos que hacemos o con lo que sea, en platiquitas X, sale contar esos momentos y la gente se queda como en plan de, madre mía, eso viviste o madre mía, eso. Entonces, luego hablando entre nosotras dijimos, joder, ¿por qué no contamos esos momentos, ¿no? Para que también la gente de detrás de la cámara, que muchos nos han seguido durante el viaje, conozcan también esas anecdotillas, ¿no? Esas moralejas que hemos ido sacando, Ujú. porque sí, se ha ido mucho. Así Hay que ya mucho juguito. en Así que ya está. ya está. Este ha sido nuestro primer episodio. También si tienen como preguntas muy concretas ustedes, pues nos las hacen porque así vamos también guiándolo un poquito mejor. Si no, de todas formas nos las vamos a inventar, no importa. Y bueno, pues quédense ahí atentillos a ver qué siguiente capítulo viene, qué personas interesantes nos vamos a encontrar, que ya tenemos fichadas algunas. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias a los que nos estáis viendo por estar aquí.
que os queremos mucho, que Equipo Barrita no se termina, que seguiremos viajando de otras maneras y pues nada, chao, chao. Adiós.